Imagina esto, 20.000 marineros atrapados en medio del mar, rodeados por la oscuridad y el silencio tenso de una guerra inminente, esperando que un solo error desate un conflicto que cambiaría el mundo para siempre. No es una película, es lo que está ocurriendo ahora mismo en las aguas más peligrosas del planeta. Y justo cuando la tensión parecía llegar a su límite, una advertencia brutal rompe el silencio. Una amenaza tan destructiva que congeló a todos. El presidente de Estados Unidos no titubeó al lanzar el mensaje más agresivo de su mandato, asegurando que si se atrevían a cruzar la línea, serían borrados de la faz de la tierra. Pero aquí hay algo que casi nadie sabe. Esta declaración no fue un simple impulso, fue la pieza final de un plan maestro en marcha, diseñado para asfixiar a una nación entera sin disparar el primer misil. Y si te gustan las historias donde el poder y los secretos se cruzan de la forma más inesperada, suscríbete, porque lo que viene no lo cuentan en cualquier parte. Lo que parecía una casualidad terminó revelando algo mucho más grande. Todo comenzó con el Proyecto Libertad. En la noche, las fuerzas estadounidenses implementaron una operación de rescate a una escala sin precedentes. Cientos de embarcaciones estaban varadas en el Golfo Pérsico. Hombres atrapados en barcos, viendo cómo sus suministros se agotaban. Estaban rodeados por las amenazas constantes del régimen iraní, que decidió usar la intimidación como arma. Pero nadie esperaba esto. La respuesta de Estados Unidos no fue solo enviar rescate, fue imponer un bloqueo naval masivo, catalogado como la mayor maniobra militar de la historia reciente en esa región. Un cerco que cortó de tajo el 100% de las exportaciones de petróleo iraní. Déjame en los comentarios si tú crees que esto fue casualidad o si detrás había algo mucho más grande, porque las cifras te dejarán helado. Esta parte es clave. Detener exportaciones no es solo un acto militar, es una declaración de aniquilación económica. Las pérdidas para el régimen se calculan en $435 millones diarios. Imagina esa cifra sangrando del país cada 24 horas. La moneda local ha caído a mínimos históricos, obligando al gobierno a intentar maniobras desesperadas, aumentando denominaciones en millones solo para mantener una ilusión de control. Y antes de seguir, quédate muy atento y suscríbete, porque esta historia apenas está entrando en su parte más oscura. Mientras la economía colapsaba, el régimen necesitaba mostrar fuerza, demostrar que aún controlaba el estrecho de Hormuz, el punto petrolero más importante del mundo. Así que intentaron desafiar el bloqueo. Enviaron sus temidas lanchas rápidas, esperando intimidar a la armada. Hasta que pasó esto. La respuesta militar no fue una simple advertencia verbal lanzada al viento. Fue fuego real y contundente. Cuando una embarcación enemiga ignoró por completo 4 advertencias directas e intentó cruzar el perímetro establecido, los estadounidenses dispararon directamente al cuarto de máquinas, frenándola en seco y dejándola a la deriva en medio del mar oscuro. En un solo día de combate asimétrico, múltiples intentos de ataque coordinado fueron neutralizados con una precisión letal y escalofriante. De las casi 40 lanchas rápidas armadas que solían patrullar agresivamente la zona para intimidar a los civiles, solo aparecieron 6 valientes o desesperados. Y esas 6 fueron eliminadas rápidamente y sin piedad por los artilleros de los poderosos helicópteros Apache y Seahawk que dominaban el cielo. Estaban aplastando la amenaza de raíz, eliminándolos como si fueran simples mosquitos que chocan contra un muro de concreto. Comenta qué habrías hecho tú en ese momento tan crítico, porque esta decisión de responder con fuego letal inmediato dividió a todos los analistas, pero en el mar dejó un mensaje aterradoramente claro. El control absoluto ya no pertenecía a Teherán. Pero espera, porque falta lo más fuerte. La demostración de fuerza dejó a todos sin palabras. No solo utilizaron helicópteros, implementaron un escudo impenetrable. El Comando Central reportó la neutralización de misiles de crucero y drones lanzados contra embarcaciones comerciales, usando el sistema Aegis y el brutal SeaRAM capaz de disparar 2.000 balas por minuto. Crearon una barrera absoluta. Fue una humillación militar para un régimen que basaba su poder en el terror psicológico. Y si ya estás entendiendo la magnitud de lo que pasó, únete a este canal, porque aquí seguimos las historias, hasta donde otros prefieren detenerse. El despliegue militar no se limitó a repeler ataques aislados, diseñaron la defensa en cúpula.
¿Qué significa esta defensa en cúpula? Imagina una barrera invisible y letal que cubre el punto más estrecho del paso marítimo. A decenas de millas, cientos de drones de vigilancia y aviones formaron una defensa en capas, listos para interceptar amenazas de largo alcance. Y justo en el cuello de botella, la cúpula terminal garantiza que cualquier misil, lancha suicida o amenaza submarina sea desintegrada antes de acercarse a un buque. Lo que ocurrió después fue una jugada maestra. Autoridades militares comenzaron a contactar en secreto a los armadores, compañías de seguros y capitanes de petroleros. Les dieron un mensaje confidencial. Prometieron que en 48 horas asegurarían el estrecho y les pedirían cruzar sin escolta visible. Esta jugada era un desafío directo. Estaban invitando al comercio mundial a navegar libremente, confiando plenamente en la cúpula invisible. Los iraníes, arrinconados, intentaron coaccionar a los dueños de barcos para que no se movieran, prometiendo hundirlos. Pero el miedo estaba cambiando de bando, y esto lo cambia todo, porque obligó al presidente a evaluar el tablero completo. Él sabe que si abre el estrecho y el régimen ataca en represalia, la guerra total será inevitable. Por eso, si este tipo de historias te atrapan, suscríbete ahora, porque todavía falta la parte que nadie vio venir. Si las defensas fallan, atacarán bases aliadas en la región. Y para ese escenario, el plan de respuesta es apocalíptico. No se trata solo de bombardeos aislados o ataques selectivos de advertencia. Si el tenso alto el fuego se rompe por un error de cálculo, la orden militar es diezmar sin contemplaciones a la Guardia Revolucionaria Islámica en todas y cada una de las provincias de Irán. Significa destruir sistemáticamente su vasta infraestructura energética, hasta dejarla reducida a cimientos humeantes y aniquilar por completo los hilos de misiles balísticos ocultos bajo tierra. En este preciso momento estratégico, Estados Unidos tiene desplegado el doble de poder de combate en la región que cuando comenzaron las primeras fricciones. Están perfectamente preparados para asestar un golpe tan devastador y preciso que podría derrocar al régimen entero en apenas 10 días de operaciones ininterrumpidas. Y lo más inquietante vino después, algo que heló la sangre de los líderes enemigos. Porque el ataque final no sería solo desde el aire o desde el mar con misiles de precisión. La guerra invisible ya comenzó a librarse en secreto. Poderosas agencias de inteligencia como la CIA y el temido Mossad israelí están trabajando profundamente en las sombras para desestabilizar al gobierno desde adentro, financiando y apoyando estratégicamente a grupos disidentes que esperan su momento. Quieren aprovechar el colapso económico y la falta de confianza entre líderes para que el propio pueblo salga a las calles y encienda la rebelión interna. La presión exterior es asfixiante, pero la presión interior está a punto de hacer explotar la caldera. Quiero leerte. ¿Crees que esto fue justicia, traición o ambición geopolítica por el control del crudo? Porque mientras ocurre esto, el mundo observa. Especialmente otra superpotencia toma notas. China observa cómo Estados Unidos proyecta su poder a miles de kilómetros de distancia, desmantelando sistemáticamente a un enemigo, una capacidad sostenida que ninguna otra nación en el planeta posee. Algunos críticos levantaron la voz alarmados. Argumentan que se están gastando municiones e interceptores vitales a un ritmo peligroso, municiones que tomaría una década reponer. Temen que este desgaste deje vulnerable a Estados Unidos en un futuro conflicto en el Pacífico. Suscríbete, porque lo que viene después no solo cambia la historia, cambia la forma en que muchos la recuerdan. El Pentágono no se quedó de brazos cruzados. Bajo órdenes estrictas, están revolucionando las prácticas comerciales de la industria armamentística, acelerando la producción a niveles nunca vistos. Quieren dejarle claro a Pekín que el poder militar estadounidense no se agota, se afila. Demostrar que pueden luchar, ganar y reabastecerse simultáneamente sin perder dominio global. Y aquí comienza la verdadera historia detrás del dinero. Al final del día, el petróleo mueve la sangre del mundo. A pesar de los riesgos extremos, explosiones y barcos hundidos, los mercados globales reaccionaron con frialdad asombrosa. El precio del barril de petróleo se mantuvo oscilando entre $100 y $105. Sin embargo, el ciudadano común empieza a sentir el golpe. En lugares clave de Estados Unidos, el precio de la gasolina en estaciones de servicio se disparó de forma brutal en una semana. Aumentos repentinos de más de 30 centavos por galón que advierten la fragilidad del sistema. Es un recordatorio de que una guerra lejana vacía los bolsillos de la gente.
La tensión política interna hierve. El presidente se encuentra rodeado de presiones mediáticas y un malestar ciudadano que crecerá a medida que el impacto económico se vuelva palpable. Y si llegaste hasta aquí, ya eres parte de quienes sí quieren conocer el fondo de estas historias. Suscríbete porque el final todavía guarda una revelación fuerte. El mercado y los ciudadanos exigen resultados, no promesas. Las escoltas militares son un alivio temporal con fecha de caducidad. Para que los precios realmente bajen, para que el mundo vuelva a respirar, el estrecho de Hormuz debe abrirse por completo, garantizando libre tránsito. Y lograr eso significa doblegar definitivamente la voluntad del adversario. El presidente ha dejado claro que todas las opciones militares y económicas están sobre la mesa de operaciones. Rechazó de plano las propuestas de negociación vacías y engañosas, demostrando al mundo que no cederá ante promesas diplomáticas sin ningún peso real. Él ve dos caminos absolutamente claros. O el régimen acepta un acuerdo histórico bajo los estrictos términos estadounidenses, impulsado por la asfixia económica total, o el conflicto escalará violentamente a un punto de no retorno. Aunque los críticos más duros afirman que sus advertencias son solo palabras vacías, recordando épocas pasadas de líneas rojas que nadie respetaba, las acciones tácticas en el Golfo dicen exactamente lo contrario. El bloqueo naval es 100% real y devastador. Las embarcaciones iraníes son hundidas de verdad frente a los ojos del mundo, y la presión psicológica es absoluta. La paciencia internacional se agota rápidamente, y la promesa de borrar cualquier amenaza enemiga sigue resonando con una fuerza brutal. Todo se reduce a una ventana crítica de 10 a 14 días. Una resolución inminente se asoma en el horizonte, y el mundo contiene la respiración esperando ver quién parpadeará primero. ¿Será el colapso interno de una nación ahogada por las sanciones? ¿O será el rugido de los misiles destruyendo lo poco que queda de su infraestructura militar? Lo único cierto es que las reglas del juego han cambiado para siempre. El control del petróleo, el dominio de los mares y la estabilidad mundial cuelgan de un hilo muy fino, sostenido por la voluntad de hierro de quienes toman decisiones en medio del caos. Y si quieres seguir descubriendo las historias que muchos prefieren dejar enterradas, suscríbete ahora, porque este canal apenas está comenzando a revelar lo que otros callan,